Los diputados Carlos Portillo y Jorge Baruja fueron inhabilitados para viajar en representación de la Cámara de Diputados por un lapso de 2 años. Esto luego de haber cobrado de manera irregular viáticos por viajes que nunca realizaron. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa, explicó que en su comisión hubo 2 dictámenes para la amonestación de los diputados y que durante la sesión de la tarde se decidió por una sola. Hemos determinado 2 sanciones, que es el apercibimiento por escrito, que nos faculta el Código de Ética, y la suspensión por 2 años del viaje de cada uno de los parlamentarios en cualquier parte, en cualquier país del mundo. El diputado Ramón Romero Roa sostuvo que esta decisión queda como precedente de que la nueva administración está en contra de los hechos que desmeriten la honorabilidad de los diputados que buscan realizar un buen trabajo. Podríamos aplicar de la misma manera la sanción o tal vez aplicar sanciones más graves. ¿Cuáles serían esas sanciones más graves? La suspensión temporal en el ejercicio, por ejemplo, de su tarea parlamentaria. Del total de 62 diputados que se encontraban en el plenario en el momento de la votación, 51 estuvieron de acuerdo con la inhabilitación para nuevos viajes a sus colegas. Sin embargo, 8 legisladores se opusieron a esta sanción, mientras que 3 se abstuvieron de votar.